Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. La Kiraz de Emanet, Gülderen Güler, explicó por primera vez por qué dejó la serie. La actriz, que fue muy popular en poco tiempo, habló sobre su trayectoria profesional. Güler, quien comenzó su carrera como actriz durante el periodo de preparación universitaria, llamó la atención con las palabras «hubo un periodo en el que me rendí». La bella actriz, quien también habló sobre su vida privada, despertó la curiosidad con sus confesiones. La joven actriz de 25 años Gülderen Güler fue la invitada de la página de la revista de esta semana. Hablando sobre su curiosidad por su vida, Güler habló sobre el apoyo de su madre mientras hablaba sobre su carrera profesional. La actriz, que tuvo una gran ruptura con la serie Emanet, también explicó por primera vez por qué dejó la serie. Aquí están todos los detalles de la entrevista de Gülderen Güler, cuando comenzó este viaje profesional para ti, cuando decidiste convertirte en actriz. En un momento en que estaba buscando, comencé diciendo probemos a ver cómo va antes de tomar el examen de la universidad. En realidad, no empecé con algo que hacer como profesión. Mi madre quería que yo fuera actriz. Mi madre también quería ser actriz, pero no lo hizo. Se desarrolló un poco rápido, después de entrevistar algunos trabajos, se convirtió en uno. Tuve suerte, salió bien. Luego continuó. No tengo una historia muy emocionante. Me gustaría leer psicología. ¿Tenías en mente antes eso de leo esto, hago esa profesión? Oh, había mucho, querida. Quería ser mucho. Por ejemplo, me encantaría estudiar psicología, todavía leo e investigo mucho sobre psicología. Me interesa mucho y en estos días, podría tener algo que ver con la moda. No lo creo. Ahora que actúo como profesión, ahora los tengo en mi vida como pasatiempo. Me he rendido. Tu viaje por la pantalla comenzó con la serie de televisión Love and Blue. ¿Cómo fue tu primera historia televisada? Hubo un tiempo en que me rendí. Hablé con otro trabajo, se hicieron los ensayos, todo iba muy bien. No sucedió todo a la vez. Debido a diferentes factores. Estaba tan ofendido que dije, supongo que no sucederá. Mi mamá me recogía y me llevaba a entrevistas y esas cosas. Luego vino Amor y Azul. Vámonos, dijo mi madre con fuerza. Fuimos, ya está hecho. La noticia llegó muy rápido, me apresuré a salir de la ciudad. Será la primera vez que me separe de mi familia, haré este trabajo por primera vez. No sé nada. Fue un proceso algo desafiante para mí. Luego hay un levántate vamos. ¿Puedes hablar un poco sobre eso también? Él igualmente. Era un trabajo en progreso. Fui, ya está hecho. Actuar no es un amor para mí. Tu amor por la actuación no viene desde tu infancia, sino que fue una carrera que descubriste un poco tarde y no querías abandonar, ¿verdad? Todavía no como una relación amorosa, pero no quiero hacer ningún otro trabajo, soy feliz. Es importante que el trabajo de una persona lo satisfaga, me satisface y me da placer. Por eso voy a continuar. Fui por la serie impresionante, lo hicieron adecuado para Cherry. Después de eso, participaste en la serie de televisión Emanet, donde obtuviste tu gran oportunidad. ¿Puedes describir ese proceso? También fue un proceso muy rápido. De hecho, fui allí por el juramento, lo consideraron adecuado para Cherry. Los malos comentarios me demoralizaron. Ya hay transiciones frecuentes entre las dos series, y si la cambio de Yemin a Emanet. La serie Emanet tiene una gran base de fans. ¿Cómo obtuviste devoluciones? El personaje de Kiraz no recibió muy buenos comentarios al principio. Esto me desmoralizó un poco. Pero luego cambió, progresó muy bien. Querían mucho a Sihar y Yaman. Siempre querían verlos. Naturalmente, la audiencia quería un equilibrio allí. También lo encuentro normal, pero nunca he encontrado ningún comentario negativo en mis trabajos anteriores. Cuando esto pasa aquí, ¿qué pasa? Yo dije. Te desmoraliza con comentarios tan negativos, especialmente cuando los conoces por primera vez. Pero luego me acostumbré, por supuesto. Ese periodo no duró mucho, luego volvió a la normalidad.
Entonces ya me fui, pero tu personaje no era malo, tengo entendido que no era tu personaje lo que querían ver y por eso estabas recibiendo comentarios negativos. Sí. Estaba en el estado de queremos ver a Seher Yaman. Pero a pesar de que me voy del programa en este momento, estoy recibiendo muy buenos comentarios. Por eso estoy feliz. Aunque al principio no les gustó, lo adoptaron tanto que vi que debajo de los vídeos que vi, también estaban reaccionando a tu ruptura esta vez. Sí lo hizo. Estoy sorprendido también. No era como si les gustara después de que me fui. Se vienen y buenos comentarios, parece que algo va mejorando. Así que en realidad era algo que estaba esperando. Si hubiera continuado, me habrían sorprendido las malas críticas antes de irme, pero mejoró después. Tuvimos entrevistas con Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu antes. Mencionaron que el ambiente del set fue muy agradable. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué tipo de relaciones, qué tipo de ambiente tuviste? Veo a mis compañeros de trabajo más que a mi familia y amigos. Inevitablemente, se forma un vínculo. Estuvo bien, me estaba divirtiendo mucho. Me lo estaba pasando bien, ya estábamos trabajando muy duro. En esa densidad, uno no quiere que suceda nada negativo de todos modos. Así que fue un buen proceso. La historia de mi personaje terminó. ¿Por qué dejaste el programa? Que yo sepa te iba muy bien. Fue escrito así. La historia de mi personaje ha terminado. ¿Tienes algún momento fijo que puedas compartir con nosotros? Cuando estábamos en Nevşehir, solíamos rodar en los -20. Trabajamos con faldas y medias en la nieve. Tengo un recuerdo donde fue tan difícil. Entonces, ¿cuándo te volveremos a ver en las pantallas? ¿Hay algún nuevo proyecto en el horizonte? Hay algunos lugares en los que nos encontramos. Creo que probablemente estará impecable en la nueva temporada. Fue un periodo en el que descansé mucho y tuve tiempo para mí. Me siento curado. Por eso está cerca. Estoy en paz conmigo mismo de vez en cuando. Bueno, hablemos un poco de ti. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Tienes un rasgo físico o un hábito que quieres cambiar? Estoy en paz conmigo mismo de vez en cuando. No estoy en paz todos los días. A veces me siento tan bien tal como soy. Supongo que es el tipo relacionado con el MAD. No lo llamemos presumido, pero en general, soy una persona satisfecha de sí misma. Bueno, hablemos del amor. ¿Qué es el amor en el mundo de Gulderen? Solía ser más propenso a las relaciones incómodas. Pero luego se convirtió en algo, una sensación de paz, dependencia mutua, amor, confianza. Descubrí que un sentimiento de amor del que en realidad están llenos es un sentimiento más fuerte y al que uno puede entregarse. Para mí, el amor está en un lugar tan tranquilo, pacífico y seguro en este momento. ¿Hay a alguien a quien le hablaste de este amor? No responderé a eso, risas. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.